RNC presenta análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, muchas gracias a Óscar Osuna, Protección Civil Estatal. Gracias, Óscar. Dice que ya está libre el Puente Negro, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por avisarnos, ya se liberó. Es que ahí cayó una grúa ahí con una aplanadora, ¿no? Y se hizo un caos. Ya está libre. Muchas gracias. Saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, amigos del auditorio, amigas que nos acompañan, nos escuchan, nos ven. Bueno, traemos varios temas de qué dialogar en esta jornada. La verdad es que hay muchos políticos que también pega en lo político. Me gustaría que lo abordáramos, Javier, porque estábamos justamente discutiendo de ello antes de entrar al aire. A propósito de, pues aunque ya está en la recta final, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció recientemente iniciativas de reforma en el tema de pensiones. El presidente de la República dijo que su reforma de pensiones buscará que los jubilados reciban como mínimo el sueldo que tenían cuando estaban en activo. Aunque no declaró si derogará el sistema privado que opera en la actualidad, las AFORES, pues. El mandatario, que no ha concluido los detalles de su iniciativa, argumentó que la legislación vigente en la actual, cada pensionado recibe en promedio menos del 30% de lo que ganaba cuando estaba en activo. Estamos pensando cómo compensamos para que mínimo el trabajador, al jubilarse, reciba lo que tiene como activo. El gobernante mexicano reafirmó así su intención de que antes del fin de su administración en octubre envíe estas dos iniciativas a la Constitución, una para garantizar que los trabajadores se retiren con pensiones completas y la otra para que el salario mínimo suba por encima de la inflación. López Obrador cuestionó la reforma en 1997 desde Cedillo, Javier, que creó las administraciones de fondos para el retiro, las AFORE, inspiradas en el modelo chileno, y que son fondos en el que los patrones, gobierno y empleados ahorran un porcentaje del sueldo de los trabajadores inscritos al IMSS. Y hay muchas opiniones de esto a favor, hay muchas, el CENTE lo celebró, hubo también algunos análisis muy fatalistas en el sentido pues de que no hay cómo sostener pues este tipo de propuestas, pero de fondo lo que sí se sabe es que en México hay un sistema de pensiones para los que están antes del 97 que tampoco es muy justo, pero para los que estamos después de 1997 que todavía es mucho peor. Es un futuro negro, tenebroso. Mira, es un tema muy discutido y habrá que ver también qué ha pasado con estos sistemas de pensiones que se ha ido modificando, y no solamente lo han modificado hacia todos los mexicanos que están en el Seguro Social, sino también algunos gobiernos. Recordar el modelo que tiene actualmente Sinaloa con este sistema del IPES. Hay que recordar que con Jesús Aguilar Padilla se fue como se promovió, e incluso hubo expertos quienes le recomendaron al gobernador del estado que no se metiera a este sistema. En este sistema lo que se tiene actualmente en el caso del IPES es que el trabajador al momento, en teoría, al momento que se retira o que es dado de baja, automáticamente te debe dar el fondo de tu pensión, el fondo que ahorraste. Sin embargo, el gobierno de Sinaloa, en el caso de Sinaloa, no tiene los recursos suficientes porque no enteraron los recursos que se necesitaba, que te fueron descontando, no están dentro de este organismo, y normalmente lo que vemos es que pues el trabajador tiene que demandar y pagar una parte a los abogados y tardar de 2 a 3, 4, 5 años en poder recuperar parte de este fondo. Y bueno, lo que se dice es que conforme vas sacándole dinero al fondo, vas quitándole recursos necesarios para que los que vienen atrás de ti puedan alcanzar una pensión. Hay unos estudios muy interesantes también con los ayuntamientos, y se dice que en el caso del ayuntamiento de Culiacán va a llegar un momento, y no se sabe muy bien con certeza, en que no va a tener capacidad económica el ayuntamiento para estar pagando a todos sus trabajadores que se han pensionado. Se pensionan con muy buenas pensiones, habrá que decirlo. El ayuntamiento, tengo entendido que ellos sí se pensionan con el salario que tienen como activos.
Recordar el caso de la universidad que ya no está, que tenía la UAS. Una jubilación dinámica, que tenía doble jubilación. Los trabajadores se jubilaban por la universidad y se jubilaban por el Seguro Social. Llegó un momento en que los recursos económicos ya no van a alcanzar, porque es tanto el número de trabajadores que se están jubilando que la capacidad económica no va a alcanzar en este sistema. Y en la propuesta que trae el presidente de la República, yo creo que es una buena propuesta. Sin embargo, no está muy bien planteada o no se ha explicado muy bien de dónde se van a obtener los recursos, los fondos necesarios, no solamente para esto, sino para esta década, sino para las próximas décadas. Si vemos el número de la población, la proyección de la gente que se va a ir empezando a jubilar a partir de los 60 o 65 años de edad, ¿cuánto representaría en costo para el Seguro Social? No sabemos si también va a ser para el sector privado, bajo qué esquema tendría que hacer. Todavía hay muchas dudas. Y eso es lo que están planteando algunos especialistas en la materia, en el sentido que para poder tener los fondos necesarios tendría que aportar mayor recurso el trabajador y el patrón. ¿Esto qué quiere decir? Que la cuota obrero patronal que actualmente se descuenta a través del Seguro Social al del Seguro Social tendría que aumentarse para que hubiera mayores recursos económicos. Tendría que quitarnos un poco más del salario. Tendría que quitarle. Ya hay un planteamiento, se ha hecho hace mucho tiempo en este sentido. Sin embargo, los trabajadores no aceptan. Si no te alcanza tu salario, como mucha gente dice, sobre todo los jóvenes que no piensan que se van a jubilar entre 20 o 30 o 40 años, dice, pues no sé si va a llegar en esa época. Entonces es un tema bastante discutible y tendrá que analizarse muy bien, sobre todo cómo van a ser las aportaciones o quién va a aportar estos recursos. Que hay gente que tiene jubilaciones muy bajas, hay gente que les dan 2,000, 3,000, 4,000 pesos que no te sirven para nada. Absolutamente. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, tenemos que recordar parte del sustento político, del ideario político del presidente López Obrador en Ciudad de México, cómo se generó esa amlomanía, pues esa forma en cómo logró entrar a las capas sociales dentro de su ejercicio de gobierno a través del programa 70 y más, que él fue el que lo creó. O sea, Fox se lo copian, pero él lo cree en la Ciudad de México, pero era toda una serie de situaciones en las cuales no solo era una pensión. ¿Por qué? Porque detectan ellos que pues hay gente que pues obviamente tenía una pensión muy baja. Recordemos de la parte de la vieja reforma, la vieja ley del IMSS, o simple y sencillamente mucha gente no tenía un ingreso. Entonces, adulto mayor. Entonces, lo que hace el entonces jefe de gobierno de la ciudad es dar ese apoyo, pero sobre todo empezó a hacer casas, o sea, casas de adulto mayor, donde, o sea, había cuestiones de danza, de natación, de cierto tipo de deportes, como lo hace aquí en algunas formas el DIF, en algunas colonias de Culiacán. Entonces, él empieza a darle mucha validez a lo que es el trabajo y la gratitud hacia los adultos mayores, y en su discurso político lo decía, es que ellos le han dado mucho a la ciudad, le han hecho, entonces tenemos que devolverle de nuestros impuestos a estas personas. Entonces, Fox ve eso, que Fox presidente dice, hey, el 70 y más, y bolas, lo aplican. Entonces, el presidente entendió muy bien que este tipo de ayudas, ya el presidente López Obrador, este tipo de ayudas era redistributivo. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, ¿qué es lo primero que hace cuando tiene ese ingreso? Es pagar impuestos, agua, luz, medicinas, pero parte de ese dinero, una parte se devuelve al gobierno. Entonces, ahorita, ¿qué pasa? Él hace la reforma en 2020, que recordemos que la última reforma fue en el 97. ¿Cómo estaba el clima en el 97? El clima político, social, financiero. Veníamos de la borrachera del salinismo. Entonces dice Zedillo, tenemos que reformar el sistema financiero. Y recordemos que desde el 90 nos estaban extendiendo el certificado de defunción del IMSS. Entonces llega Zedillo, hace este cambio de afores y ya escogías el banco y todo eso. Entonces ya ahorita dice el presidente en 2 años después de llegar al poder, dice, hey, tenemos que reformar y bajar las semanas cotizadas
pero aumentar la aportación del patrón. Entonces, ya ahorita dice el presidente, o sea, ya hicimos esto, ahora tenemos que reformar, ir más allá. Pero ¿qué dice Coparmex y Consejo Coordinador Empresarial? Oiga, hay que hacer estudios actuariales, hay que hacer estudios financieros y una serie de tipos de situaciones que se hicieron en el 97 y se hicieron en el 20 y tenemos que ir de la mano y en eso, ya que usted decida, o sea, vamos a decidir entre todos. ¿Por qué? Porque es también los patrones los que van a aportar. El dinero saldría del sector patronal, de los trabajadores, y del gobierno. Sí. Entonces ellos dicen, vamos a hacer un estudio conforme si vamos a la reforma, pero con números, pues. Sí, el problema es el momento que se vive en el país, así ¿verdad? Así es. Francisco Arizmendi, tu punto de vista. Mira, quienes estamos ya empujando una pensión, no, pues qué chulada. El problema es de dónde va a salir el dinero. Es decir, no es un paso fácil, efectivamente. Pues yo ya le ando pegando, ¿no?, casi el 70, pues digo, no, pues benvenuti. Pero en México y en muchas partes del mundo el sistema de pensiones están tronados desde hace rato. Entonces no le hallan la cuadratura al círculo. ¿Cuántas veces nos hemos enterado de que el fondo que había de reserva del Seguro Social le queda tanto tiempo de vida, etcétera, etcétera? ¿Quién ha desfondado todos los fondos que se han hecho para las jubilaciones? Los diversos gobiernos federales. Las administraciones públicas. Exactamente, ¿no? Entonces, en este caso, esto me huele, yo no digo que no sea mala la intención del presidente López Obrador, pero me huele más a tema electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque con qué anticipación anunció él que entrando el 2024 le iba a aumentar el 25% a las pensiones de los adultos mayores. Es decir, ya 6,000 pesos bimestrales ya cala. Ya suenan. Y aparte deja establecido todos los programas sociales como con derechos constitucionales y acordando inclusive incrementos de acuerdo a la inflación. Y ahora traen hasta el tema de que a lo mejor ya van a bajar a 60 y más. Es decir, estamos como dice el presidente López, estamos en época de electoral y en época de sopilotes y es cuando más nos ofrecen todo lo bonito. Entonces, insisto, yo la verdad abrazo con todo, pero la verdad, ¿de dónde va a salir el dinero? Claro. ¿O por qué en 5 años en el programa presupuestario el presidente no había tenido un endeudamiento como el que le acaban de aprobar por mayoría en Morena, de pues tener un déficit de 2 billones de pesos? Entonces, bienvenidos los programas sociales y que se mantengan y que se mejoren las situaciones de dónde y cómo. Esa es, si nos explican bien, bueno, qué bueno, y que haya un acuerdo sobre todo patronal gobierno y también cuánto le vas a quitar al trabajador. Porque ¿no? ya por sí los sueldos pues no son los mejores, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Entonces, esto me huele a mí como a tema electoral, pero también como un gran distractor. ¿Por qué? Porque hoy en todos los medios, en todas las mesas de análisis, el tema era Sí. ¿no? Y pues todos sabemos que no es la urgencia, que hay problemas muy graves en el país, de salud, de inseguridad, de todo esto, pero, bueno, la caja china ha funcionado como nunca en un sexenio con el del presidente López Obrador. Es que es la pensión de los millennials. Como dice el señor presidente, con todo respeto. La pensión de los millennials, que es un segmento nada pequeño, por cierto. No, claro que no. Y poco previsor. Así es, ¿no? Entonces, cuando se habla de que se está analizando a ver si se baja del 65 al 60 y más, pues tienen que calcular cuántas... Aunque eso lo dijo Xóchitl, ¿no? Lo del 60. Bueno, también, no, pero el presidente ya ¿también lo dijo? También. Okay. Hay una competencia, es la época de quién da más, pues. Pues de una vez a los 55. Oye, esto es como el vendedor de cobijas en la feria. Pues si te doy tanto, le doy tanto, le doy tanto. Llévate uno. Como dijo Mariconcho en la mañana, ¿no? Saludos a Mariconcho. Híjole, saludos, ¿cómo no? Año nuevo, Mariconcho. Saludos. Francisco Treviño, saludos, Nedel. Francisco Treviño, saludos. Dice, les falta el cafecito de la noche. Gracias, Francisco. Sí, Abel Insunza dice, buen miércoles a la mesa desde Guasave y a todos Sinaloa. Daniel Gastelum, saludos desde Choix, Sinaloa. Arriba Choix, que también es pueblo. Muchas gracias. La modalidad 40, ¿cómo quedaría? Hasta ahorita igual, Francisco, aunque hubiera algún cambio, difícilmente para los que ya están en ese... que no es retroactivo, ¿no? Ese tipo de movimientos difícilmente... ¿Quién sabe? Podría ocurrir.
Alberto Cerros, hasta este momento no se ha hecho ningún movimiento, ¿no? Buenas tardes, un saludo a toda la mesa desde la Cruz de Elota, dice. José Castellano saluda desde Phoenix, Arizona. Saludos, José. Lupita Sandoval saluda a los analistas. Javier, Milton, Francisco. Sí. Saludos, Lupita. Saludos. Néstor Vega, los pensionados del IMSS cada año se les degrada más su pensión porque sus incrementos anuales son en UMAS y no con el % con que aumenta el salario mínimo. Aclara, Néstor. Joel Esteban dice también, por acá deja un comentario, no toman en cuenta la depuración de los deseos que no se reportan. Un trabajador que en su momento, dice Néstor, se pensionó con 1 o 2 salarios mínimos, actualmente no recibe ni medio salario mínimo. Sí, es un tema muy importante, la verdad está en juego la vida de todos, dice Francisco, no alcanza la jubilación normal de los trabajadores del sector privado. En rangos bajos de la empresa, los sueldos percibidos pues no alcanzan. César Rosales, debe haber una muy buena regulación sobre los apoyos que da el gobierno, es decir, no darlos a aquellos que ya tienen una pensión, no duplicarlos pues, no dar más de 2 apoyos a una misma familia. Dice así algunos comentarios. ¿Convendría tomar la modalidad 10 del IMSS? Pregunta Adolfo Castillo, no lo sé. Vamos a consultar a algún especialista. Javier, conclusión. Parece que esta modalidad de 10 es para la gente que quiere seguir cotizando en el Seguro Social, pero parece que la pensión es muy baja. ¿Ya pensionada? No, que no, todavía no está pensionada. Que se puede pensionar, pero parece que la pensión es muy baja. Tendría que analizar a alguien con especialistas, porque hay varios sistemas en el Seguro Social, muchos que incluso desconoce o no, que empiezan uno a platicar. Y radioescucha que pregunta sobre la edad 40, tampoco sabemos si va a entrar en este esquema, porque también es parte de un sistema del Seguro Social. Es una parte de cómo para trabajadores que ya no tienen patrón, pero tienen la edad y quieren pagar ellos la cuota obrera, porque te descuentan la cuota obrero patronal, claro. O sea, como si estuvieras trabajando, y todo depende del salario que tú te fijes. Te puedes ir hasta el más alto, que son más de 2,000 pesos diarios, pero es lo que tienes que pagar de acuerdo a la edad que tienes y las semanas que tienes cotizadas. No sabemos muy bien todavía esta propuesta. Yo creo que el presidente se está anticipando para un futuro que a muchos lo ven muy lejano. ¿Qué va a pasar con los nuevos jóvenes de aquí a 20 años, 30 años o 50, no, menos de 50 años? ¿Qué va a pasar con sus pensiones? O sea, ellos todavía no tienen... ¿Qué seguridad van a tener? ¿Seguridad? O sea, algún esquema tiene que tener necesariamente para aquellos que dentro de 20 o 30, 40 años dejen de laborar y quieran vivir de alguna pensión. Necesariamente tendrán que buscar un esquema. Y es seguido el presidente está haciendo esta propuesta. El problema implica es de dónde van a sacar los fondos necesarios para pagarte lo que ganabas cuando estabas activo. Es una situación que incluso fue de una de las, como lo planteó el caso de Jesús Estrada Ferreiro, sin embargo no lo supo explicar muy bien, el caso de los policías. Recordar que reformaron la ley de seguridad pública y los ayuntamientos están obligados a pensionar a las viudas o los familiares directos de policías que fallezcan bajo cualquier circunstancia, pagándole el salario que tenían cuando estaban activos. Que andan en esa lucha, ¿no? Todavía, por cierto. Está en la ley. Pero no nada más en Culiacán, también en otros municipios, es que la ley es para todo el Estado. ¿Pero no se ha aplicado la ley? Se debe aplicar. Inclusive no hay presupuesto para aplicarla. Bueno, ese es el problema de Estrada Ferreiro. ¿De dónde van a sacarla? Pero también de otros municipios, no nada más de él, ¿no? Estrada Ferreiro, por no cumplir, le están aplicando. Lo mismo les pueden hacer el resto de los alcaldes por incumplir la ley. Así es. Y decían, ¿de dónde puede salir todo este dinero? Pues ahorita mencionábamos que de los trabajadores, de los patrones y de los gobiernos, pero ahorita ya en México pagamos un dineral por trabajar, Javier. Sí. O sea, por trabajar, fíjate bien. El ICR. Pagamos el impuesto sobre la renta, pagamos el impuesto sobre nómina. Así es. Y pagamos el impuesto sobre el producto del trabajo también en nuestro país, entre otros. El IVA. O sea, pagamos IVA por todo también. Entonces... impuestos sí hay, el tema es a dónde se está yendo todo ese dinero que nos quitan nada más por trabajar, ya no digamos a los patrones, a las empresas. Imagínate la gente que tiene créditos con Infonavit, que ¿no? Tienes que subir aún más la retención para ir a tu fondo, para tu fondo de pensiones, con el salario que tienes. ¿Cuántos años tienes sin reformarse lo de los Afores? Y la mayoría de la gente pues no puede recuperar gran parte del dinero. Es un problema para la Afores. Si sacas dinero de la Afores sin jubilarte, pierdes semanas.
Es lo que no le explican a las paisanas. Muchas personas que han tenido problemas económicos sacan sus fondos de las Afores y pierdes cotizaciones semanas. Oye, a veces al momento de jubilarte. Ya están pensionados y batallan para recuperar su dinero de todas maneras. Se supone que... Es caótico la tramitología en algunas de las Afores. Te lo regresan en 2 emisiones de acuerdo a la ley. No te lo regresan en automático. Y no te regresan todo, porque la ley lo establece, así es. Así las cosas. Milton. Bueno, parte de esto es, la propuesta es que obviamente sean las Afores quienes puedan administrar, pero también el gobierno. Entonces, en ese juego de discurso, pues el sector patronal dice, ok, sí, vamos a la reforma, pero estudio matemáticos, un estudio actuarial, pues para saber cuánto nos va a poner y cuántas semanas, porque ya no le pueden bajar más, pues es lo que más o menos dan a entender. Entonces, cuando ves tú el panorama y ves cómo el discurso de pensiones pega en un año electoral, obviamente por eso, pues, ¿qué hace el presidente? Tratar este tema, pero también Xochitl Gálvez la ley dice, bueno, la vamos a bajar a 60, bajar a 60 y más. Entonces, ven que pega y tras. Por ahí es. Entonces, es el tema. Entonces, es lo que todo mundo trae. Es parte de las preocupaciones que los ciudadanos traemos. Entonces, el poder que dice, gira el discurso en torno de ello. Entonces, ¿qué pasó? Ya está en la discusión. Entonces sale, por ejemplo, en gira, Enrique de la Madrid, del PRI, dice, bueno, es que lo que pasa, dice él, que el gobierno de López Obrador, pues, quiere administrar el dinero. Digo, y va a empezar eso, y mañana en la mañanera el presidente le va a contestar, pues. Entonces, ¿por qué? Porque el tema tiene que seguir y la gente va a decir, ok, va a conectar con que el presidente nos quiere dar una pensión, y qué bueno, ¿no? Es parte de la legitimación y del gobierno y del entramado del discurso que tiene el presidente, tendiente a que bueno, oye, te la rifaste, trabajaste, pues tienes que salir con algo digno, y eso es válido y está muy bien, no más que la gente, los patrones y la gente que más o menos le sabe números dice, está bien, pero ¿cómo? O sea, ¿de dónde? O sea, vamos viendo, pues. Pero al final del día, es parte de cómo, si nos damos cuenta, si hacemos un recuento de los años, del último año electoral, cómo ciertos temas en el país se incendian y bajan y van cambiando. Entonces, este es un tema con el que se empezó el año el régimen y el sistema político, pero vamos a ver hacia dónde va. ¿Por qué? Porque ya los empresarios dijeron, sí vamos, pero vamos haciendo números, ¿no? Porque pues a nosotros nos va a tocar poner. Pues, hay que sacar cuentas. Francisco. Por eso salió corriendo de Palacio Nacional don Carlos Ursúa. No, pues imagínate. Que fue el primer secretario de Hacienda que tuvo el presidente López Obrador, y dijo, no, pues no se puede. A mí me gustaría leer sobre este tema don Carlos Ursúa, muy reconocido. Pero insisto, ojalá que se encuentre bien la cuadratura a todo esto y que se le garantice a quienes se aspiran a pensionar con el mayor porcentaje de su sueldo, porque en muy pocas partes del mundo, no sé en qué país, se jubilan con el así total, con el 100%. Cierto. Y también habría que revisar qué ha ocurrido en aquellos países donde han aprobado este tipo de pensiones, si pudieron sostenerlos, si tronaron, etcétera, porque no está el horno para bollos. Sí. Ahora, si para pensionarnos a los viejitos, se puede, nos van a quitar dinero para nuestra propia pensión y nos van a seguir, entonces pues esto no es negocio. ¿De dónde? ¿De dónde? Pues entonces, como dice Luis Alberto, pues y te faltó seguirle sumando los impuestos. A los impuestos, y que el predial y que el ISAN y me sacaste la lengua y te órale. De todo. Y de todo, ¿no? Entonces, y mucha gente dice, no, yo no pago impuestos. Sí, paga impuestos. Cada vez que carga usted el tanque de gasolina está pagando impuestos. Cada vez que va al súper, paga impuestos. Cada vez que va a un restaurante, paga impuestos. Cada vez que compra un medicamento, o sea... Por todo se paga impuestos. O sea, entonces, ¿cuál es el pretexto de mucha gente para decir, por eso soy evasor? Porque México tiene fama que es un país corrupto y que no se aplican bien nuestros impuestos como debe de ser. Y hacen el comparativo allá en Del Bravo. En Estados Unidos... sí te cobran los impuestos, pero no te andan cobrando por casetas de peaje, las carreteras están bien, etcétera, etcétera. Trabajan los impuestos. Trabajan los impuestos, ¿no? Y aparte les regresan al año
un buen Sí. billete también. Aquí también, pero muy poquito. Pero en fin, Pocos. yo siento esto, insisto, con un tema político electoral, porque ahorita es la hora de te doy, y quién da más, y esto y el otro. Y ahí debemos estar muy atentos, como dice el presidente de la República, porque estamos en un año electoral y como él dice, es tiempo de sopilotes. Sopilotes que también les encanta ir haciendo propuestas a lo loco. Sin duda, Francisco. Son las 7:25. Un minuto, Javier, nos vamos. Sí, sin duda es un tema muy polémico que si tú se lo planteas a muchos trabajadores, que algunos de ellos ya muy cercanos a jubilarse, pues digo qué bueno, ¿no? Si a mí me van a dar una jubilación del salario que actualmente percibo, pues es atractivo ¿verdad? a como está actualmente. Pero el problema es quién va a respaldar esos fondos. Y es lo que dicen algunos especialistas. Esto va a causar un grave problema incluso financiero para el propio gobierno federal, que tendría que ver que si va a haber más cobro de impuestos o de dónde van a sacar los recursos. La parte patronal tendría que hacer su aportación y la parte trabajadora también tendría que hacer otra aportación para ir aumentando los fondos de pensiones. Entonces no es un asunto muy fácil, porque tendrían que hacer proyecciones por décadas. Si en una década cuánta gente que esperas que se jubile, qué tiempo va esta gente, se estima que podrá estar cobrando su jubilación, 10, 15, 20 años, en 20 años, cuánto te va aumentando esta población. O sea, no es un asunto fácil decir, qué bueno que se haga y adelante. El problema es de dónde va a haber los recursos si estamos viendo la problemática económica que tienen todos los sistemas de pensiones, todos los sistemas de pensiones viendo la tempestad, ¿no? Sí, todos los sistemas de pensiones están deficitarios y muchos de ellos van a tronar en los ayuntamientos de aquí de Sinaloa, pues tarde que temprano no va a tener recursos para pagar a la gente que tiene pensionada y jubilada. Pues veremos, Javier, por lo pronto corre tiempo en cuanto inicien las campañas formalmente, aunque ya están andando. Así es. Pero ya me refiero a los tiempos constitucionales, pues todo este tipo de propuestas inclusive van a ya estamos escuchando varios de pagarse, ellas. ¿no? Así es. Me refiero de parte del Ejecutivo. No, y también de parte de los candidatos, pues ahí van a estar las propuestas, ¿no? Sin duda. Ellos son los que van a hacer candidatos que hay hasta estos momentos, ¿no? Y precandidatos. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Un minuto, Milton, nos vamos. Bueno, Carlos Ursúa, en una reunión con Movimiento Ciudadano y en un foro del TEC de Monterrey, él comentó este tipo de situaciones que tendría que, en junio del 2023, o sea, hace 6-7 meses, él expresó que sí tendría que haber una reforma a pensiones gradual, paulatina. O sea, no réjale de una, ¿no? Entonces, dice, tiene que ser gradual, tiene que ser paulatina, 2024-2025, dice. ¿Por qué? Porque sí tiene que haber cierto tipo de reformas, y él hablaba de el IVA, por ejemplo, en medicinas. O sea, ahí es cero. O sea, irte al 0% de IVAs. Así es. Entonces, pero en la cuestión del subsidio a la gasolina, decía, bueno, vamos quitando el subsidio a la gasolina y aumentas el impuesto a la producción. Y no podemos mover ya el impuesto sobre la renta porque ya está topado, más o menos eso te da a entender. Y los ayuntamientos, lo que siempre se dice, el discurso que siempre, en finanzas públicas municipales, aprendan a cobrar el predial, ¿no? O sea, ¿por qué? Para que puedan tener mayores gastos, mayores servicios. Pero bueno, al final del día, ese es el posicionamiento y de alguien para que eso les tienen sabe. gracia. Sí. Contratan despachos externos para que pues cobren el predial, para hacer negocio, pues la de Puebla. Y parte de lo que él dice, para la salud de Dinamarca, tendremos que gastar el 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, imagínense, o sea, desde ahí pintaba que pues no. O sea, entonces, parte de esto sí va a haber, es parte del discurso político y vamos a ver cómo lo apagan o cómo sigue adelante esta reforma. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Un minuto, Francisco, nos vamos. Pues, insisto, ojalá que llegara algún día desde el punto de vista legal, donde cuando ya anden en campaña los candidatos y cada vez que hagan una promesa de este calibre, pues los citen y les digan, a ver, díganos, explíquenos cómo le van a hacer para que no anden engañando ni andando a tole con el dedo durante los procesos electorales, porque aunque ya sabemos que es la época de que todos nos quieren, todos acá, y juégatela conmigo y vas a ver y vamos a gobernar juntos, etcétera, etcétera. No, ni te imaginas cómo te va a ir, etcétera. Y bueno, como decía el filósofo José Alfredo Jiménez, siempre cae uno en los mismos errores, pero creo que no está el horno para bollos.
las circunstancias cambian cada tanto tiempo, y cada sexenio hacen ejercicios de todo esto, y le van buscando. Yo recuerdo cuando era presidente Vicente Fox, me parece, se hizo la nueva cultura laboral, firmado con la CTM, el secretario Carlos Abascal Carranza, y parecía que era la panacea. Pues no, se agotó todo eso. Y luego que de repente se llamaban de otra manera los fondos de los trabajadores, y de repente el gobierno dijo, cupo dinero, agarró de ahí. Sí. Y el SAR, ¿qué era? Ahí. Está el SAR, Algo así. Sistema de ahorro para el retiro. Sí, y el que denunció el desfonde que hizo el gobierno fue don Fidel Velázquez, Sí. dirigente legendario nacional de la CTM, pero no pasó de ahí. Entonces nadie sabe, nadie La supo. CTM. Efectivamente, ese es el problema. ¿No? Así es, pero bueno, con Peña Nieto inclusive lo firmaron y lo notariaron, ¿no? Algunas de las... Es lo que te digo, Y pero nada, no, pero no, te lo Nachos. cumplo, pero no hay, y- así es. ¿Y el saludo? Mira, pues uno lo va dejando. Voy a echar la primera parte hoy. Estos 11, 12 días que estuve allá de vacaciones El fuerte. en el fuerte de Montes Claros, de donde nunca debe haber salido, pues la verdad, cómo pagarle las atenciones, el cariño con que me atendió, pues la Toña, la Monchi, hijas de mi adorada Georgina, y la hija de la Monchi, Melissa, que todos los días me hacía agua de naranjita con Esplenda para mantener la línea, y pues la Monchi gorditas, 5 diarias con verdura y 2 pelonas, y la Toña unos buñuelos con el estilo antiguo a la leña, y con ese sabor que te deja cuando te los fríen doraditos con manteca de cuino. Fito Zuna, su ceviche y sus callos de lobina, reto a cualquiera yo. Y bueno, Dios aprieta pero no ahorca. Agradezco también a la compañera María Luisa Guerrero y a su esposo, al doctor José Luis Bañuelos, que ayer nos obsequiaron ese Chorizo. aromático, legendario, riquísimo chorizo desde Ciudad Asilo, El Rosario, que en cuanto lo abres El olor. no lo Sí, quieres ni sí. guisar. Imagínate en sopitas con chorizo, en papitas con chorizo, con verdura, huevo incluso, ¿no? con huevo, con frijolitos por un lado y salsa esa de la Monchi, tortillas de maíz o de harina. Ay, papá. Saludos al doctor José Luis. Saludos. Un abrazo y Gracias. muchas gracias a todos por tanto Gracias. cariño, y mañana continúo porque hay mucho que agradecer. Tenemos duda de si va a ser mensual la votación. Gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Saludos al doctor y a nuestra compañera Saludos. María Muy, Luisa. muy Saludos a amable, María muy Luisa. amable. Se quedan bien acompañados a nombre de todo este equipo. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.